En este vídeo vamos a ver de forma práctica cómo localizar los puntos en la zona de la raíz del hélix y en la zona del hélix. Vamos a reconocer en el pabellón auricular los puntos que corresponden a la raíz del hélix y el hélix. Recordemos que la raíz del hélix comienza en lo que es el centro de la oreja hasta el trago. Desde aquí en adelante, toda la parte más exterior de la oreja, que le da esta forma ovoide, hasta, si palpamos, finaliza con un pequeño cartílago, va a corresponder al hélix. La raíz del hélix está dividida en dos secciones. En la primera de ellas vamos a localizar el primer punto, que corresponde al centro de la oreja. Y es un punto que se va a utilizar en trastornos digestivos, ya que alrededor de la raíz del hélix se localizan los puntos del sistema digestivo, que lo veremos posteriormente. En la segunda sección localizamos el segundo punto. Este punto corresponde al diafragma y va a estar indicado para cuando hay hipo, espasmos del diafragma y del estómago, va a ser un punto hemostático. Vamos a localizar ahora los puntos del hélix. Para ello, primero vamos a localizar la parte más alta de la oreja. Vamos a plegar la oreja y este pliegue que queda aquí arriba lo vamos a marcar porque va a ser el ápice de la oreja, va a corresponder al punto número 7. En lo que queda desde donde finaliza la raíz del hélix hasta el punto número 7, vamos a dividirla en 4 secciones. Las dos primeras secciones van a estar comprendidas en lo que es la zona de la concha, es decir, exteriormente. Marcamos aquí, dividimos en 2 secciones. La tercera sección va a estar comprendida en lo que es la rama inferior del antihélix. Esto es la rama inferior del antihélix y va a corresponder un poquito más arriba a la tercera sección. Y la cuarta sección va a corresponder ya a lo que es la fosa navicular, que también la vamos a marcar antes del punto número 7. Y tenemos divididas las 4 secciones. En la primera sección vamos a localizar el punto número 3. Este punto es el recto y va a estar indicado para tratar estreñimiento, diarreas, hemorroides y prolapso anal. En la segunda sección vamos a localizar el número 4, que va a representar la zona de la uretra. Y va a estar indicado en casos de poliuria, de disuria, de retención de orina, de incontinencia urinaria. En la tercera sección vamos a localizar el punto número 5, que son los genitales externos. Y va a corresponder, siempre recordemos, con la rama inferior de lo que es el antihélix. Y va a estar indicado para tratar todo tipo de trastornos de los genitales externos, tanto masculinos como femeninos. Impotencia masculina, prurito genital, infecciones, herpes genital, cándida. Y en la cuarta sección el punto número 6, que corresponde al ano. Y va a estar indicado para tratar los prolapso anal, las hemorroides, las fisuras anales. Ya dijimos que en el ápice de la oreja corresponde al punto número 7, que se llama ergián. Es un punto muy importante dentro de la auriculoterapia, ya que con este punto vamos a eliminar el calor agudo en caso de fiebre,
Vamos a eliminar el calor agudo cuando hay amigdalitis. Vamos a utilizar mucho este punto cuando hay hipertensión, cuando hay conjuntivitis. Este punto también nos va a permitir controlar el viento interno. Cuando hay fiebre, normalmente temblamos, tenemos frío. Por lo tanto, esto indica que hay calor y que hay viento en el organismo. El punto número 8 va a estar localizado en lo que es el tubérculo de Darwin. Si palpamos, va a haber como un pequeño tubérculo, y justo en ese lugar va a estar localizado el punto número 8. En algunas personas se notan más que en otras, y va a corresponder a un punto que va a tratar lo que es el yang de hígado, casi prácticamente como el punto número 7. Va a estar indicado para tratar la hipertensión, los mareos, los vértigos, va a estar indicado para tratar las migrañas. Desde el punto número 8 hasta donde finaliza el hélix, vamos a dividirla en 4 secciones. Y vamos a localizar los puntos 9, 10, 11 y 12. Estos puntos prácticamente no se utilizan en auriculoterapia porque cumplen la misma función que los puntos 7 y 8. Están indicados para eliminar el calor agudo en caso de fiebre, para tratar la hipertensión, la inflamación, la amigdalitis. Los 2 puntos más importantes que se utilizan van a ser siempre el 7 y el 8, especialmente para la hipertensión, para eliminar el calor, para los mareos, para los vértigos, para controlar ese viento interno cuando estamos temblando. De esta manera damos por finalizada la localización de los puntos en la raíz del hélix y el hélix.